A ver, vamos a tratar en la tercera unidad el tema de la probabilidad clásica para ser específico. En la red pues hay muchos videos de estos, pero vamos a tratar de simplificar un poco las cosas, ya que como pueden ver no tenemos las herramientas especiales para desarrollar una clase en línea. Entonces vamos a improvisar bastante, pero espero que sea de su ayuda en esta tercera unidad. Sin más preámbulo, pues vamos a desarrollar el tema. Aquí ustedes pueden ver que estamos viendo una fórmula que se lee PDA igual a K entre N. PDA en este caso se va a leer como la probabilidad que suceda el evento A. Cuando hablamos de probabilidades, lo que vamos a buscar es qué tan posible es que se dé o suceda un evento. Un evento puede ser que llueva, que lo asalten, que nazca un niño, que gane con un número de la loto, qué sé yo. Algo que puede suceder. En esta fórmula, entonces, repito, PDA denota la probabilidad que suceda el evento A. K, aquí lo pueden ver, es el número de veces que se presenta el evento. Aquí lo tenemos especificado. Y N es el total de eventos posibles. Entonces, es una fórmula simple que podemos utilizar para encontrar la probabilidad. Aquí tengo un ejemplo. Lo podemos leer. Dice, si en una caja tengo 10 canicas, de las cuales 4 son rojas, 3 negras y 3 blancas, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de extraer una canica negra? Y en el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de extraer una canica roja? Ok. Aquí vamos a desarrollar el ejercicio. Tengo mis datos y aquí la probabilidad de A la vamos a cambiar por la probabilidad de N. Hago este cambio sencillamente por cuestión de lenguaje nada más, porque las canicas son negras y en vez de escribir A, entonces escribo N. Aquí lo tengo especificado. N es la probabilidad de obtener una canica negra. P de N. Número de casos favorables. Entonces recuerden que en la caja, ¿cuántas canicas negras teníamos? Teníamos 3. Entonces el valor de K es 3 porque tengo 3 casos favorables, 3 canicas negras. Total de casos posibles. ¿Cuántas canicas tenemos en la caja? Tenemos 10. Entonces N vale 10. Porque si extraemos una canica al azar, tengo 10 posibilidades. Entonces el total de casos posibles es 10. Entonces, simple. Vamos a sustituir en la fórmula. P de A es K sobre N. Entonces recuerden que cambié A por N, entonces sustituyo. N es igual a K sobre N. K es 3, 10 es N, entonces esto me queda como 0.33 o como el 33%. Aquí
tengo escritas las tres maneras de representar una probabilidad. Una probabilidad se puede representar como una fracción, se puede representar como un número decimal o se puede representar como un porcentaje. A veces decimos nosotros, o el más usado es el porcentaje. Decimos que es 20% probable que llueva este día. Entonces, el mayor usado es el porcentaje, pero podemos utilizar cualquiera de los tres. La probabilidad de obtener una canica negra es del 33%. Vamos a contestar la pregunta que nos daba el inciso B. El inciso B nos decía cuál era la probabilidad de obtener una canica roja. Entonces aquí tengo PDR, especifica esa pregunta, cuál es la probabilidad de obtener una canica roja. En este caso, en el ejercicio nos dicen que son 4 canicas rojas, entonces el número de casos favorables es 4 y el total de casos posibles sigue siendo 10. Ahí no ha cambiado. Ok, entonces a la hora de sustituir, obtenemos que la probabilidad de obtener una canica roja es 4/10, que también lo podríamos escribir como 0.40 o lo podríamos escribir como el 40%. Serían las tres maneras de escribir esa respuesta. Ok. Aquí en la otra hoja tengo otro ejercicio, otro ejemplo. Me dicen que se lanza un dado al aire. Ok, si se lanza un dado al aire, encuentre la probabilidad que al caer el número resultante sea, en el inciso A, que sea un resultado par, y en el inciso B, que sea el número 4. Son dos preguntas. En la pregunta A me preguntan qué probabilidad tengo de obtener un número par. Y en la pregunta B me consultan cuál es la probabilidad de obtener el número 4. Entonces, este es un ejercicio fácil de resolver. Se resuelve con la misma fórmula del ejercicio anterior. Aquí nosotros podemos ver que tenemos la solución. En el inciso A, la probabilidad de obtener un número par la llamé P de P. Aquí la podemos ver. K es el número de casos favorables. En este caso, un dado tiene 6 lados, de los cuales 3 son números pares. Entonces, los casos favorables son 3. ¿Cuántos números tiene el dado o cuántos resultados posibles podemos tener? Podemos tener 6 resultados posibles. Entonces, n sobre k sería 3/6 o 0.50 o el 50%. Y es obvia esta respuesta porque hay 3 números pares y 3 números impares. Entonces, obviamente es del 50% la probabilidad de obtener un número par. La probabilidad en el inciso B de obtener el número 4 se va a obtener con la misma fórmula. K en este caso es el número de casos favorables es 1 porque solo está el 4, n sigue siendo 6, entonces la probabilidad de ser un sexto, 1/6, o podemos escribirla en su manera decimal o en su manera porcentual. Listo. Esto es lo que es la probabilidad clásica. Voy a darle vuelta a la hoja porque quiero hablarles de algunos conceptos básicos. Aquí
un poquito de paciencia. Aquí, por ejemplo, dice espacio muestral. El espacio muestral, o cuando escuchemos hablar de la palabra espacio muestral, es el total de eventos posibles. Sí, esta palabra se menciona bastante. Por ejemplo, aquí repetimos el dado, el lanzamiento del dado, tiene 6 resultados posibles. Entonces, el espacio muestral sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, escrito en manera de conjunto. En el ejemplo 1, el espacio muestral es 10 porque hay 10 resultados posibles. Una regla básica de probabilidad está descrita aquí. Tenemos que tener presente que la probabilidad es un número que se mueve entre 0 y 1. La probabilidad no es mayor que 1 y no es menor que 0. Siempre va a ser un número decimal que esté entre 0 y 1. Si a nosotros, por ejemplo, nos da una probabilidad de 4, significa que estoy erróneo en mis cálculos, porque la probabilidad no puede ser mayor que 1. Lo mismo es si hablamos en términos de porcentaje. La probabilidad debería de estar entre 0 y 100. No podemos tener una probabilidad menor a 0 y no podemos tener una probabilidad mayor a 100. Si a mí en un resultado me da 150%, entonces significa que mis cálculos también están equivocados. Entonces tenemos que tener presente eso en nuestros cálculos. Les voy a dejar un par de ejercicios. Aquí ustedes los pueden ver. Tengo 2 ejercicios. Incluso ustedes pueden ver, frizar la pizarra, la pantalla, perdón, y desarrollar este par de ejercicios de probabilidad clásica. Entonces, termino con este tema y pasaré a otras reglas de probabilidad básica.